Queridos hermanos, hemos llegado al último encuentro que hemos prometido a ustedes hasta Pentecostés y por lo tanto vamos a disponernos a recoger todo lo mejor que Marcos nos va a decir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En actitud de oración acompañamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos ser dóciles a este mismo Espíritu para buscar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entramos entonces en el Evangelio de Marcos. Y buscando en este material que Marcos nos dejó, el Evangelio, con mucha sorpresa encontramos que solamente 2 veces se nombra el Espíritu Santo. Entonces esto llama la atención y nos provoca a preguntarnos por qué solamente 2 veces. Bueno, yo busco alguna explicación que me parece que sea obvia también, ¿no? La comunidad cristiana primitiva vivía el clima del Espíritu, se sentía embebida, llena del Espíritu Santo. Vivía, podemos decir, más que nosotros hoy, esta acción del Espíritu en la comunidad y en la iglesia. Y por lo tanto, no tenía tanta necesidad de hablar, de hablar del Espíritu. Y además, tenía el signo visible de la presencia del Espíritu, la acción misionera de la primera comunidad, de cómo podían entrar a contagiar el Imperio Romano. Y eso lo veía, porque ya estaba expandido por todo el mundo conocido de aquel momento. Por eso no necesitaba tanto una reflexión, necesitaba gozar de la acción del Espíritu. Y por último motivo podemos encontrar también, se acuerda que en el capítulo 1, versículo 1 de Marcos, dice claramente que él quiere anunciar la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Esto, de manera que la atención de Marcos es hablar de Jesús. No es buscar otro motivo. Podía haber hablado mucho de la fe, podía haber hablado mucho de otro motivo, de la caridad, del amor entre nosotros, pero su enfoque es Jesús. Y por lo tanto, no se distrae de esta finalidad. Bueno, esto es una explicación común, obvia, digo, de ver por qué lo nombra solo 2 veces. Y vamos entonces a analizar más de cerca estas 2 citas que hace Marcos del Espíritu Santo. La primera la encontramos en Marcos 1, 9, 11. Escuchamos. En aquel tiempo vino Jesús de Nazaret de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio el cielo abierto y al Espíritu bajando sobre él como una paloma. Se oyó una voz del cielo que dijo: Tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. Podemos decir que en esta cita encontramos los 3, la Trinidad Santa, si queremos, ¿no? Como la llamamos nosotros hoy. Primero, en el bautismo hay una elección. Jesús se siente elegido, llamado por el Señor. ¿Y cómo se nota esto? Vio
el cielo abierto y una voz que dijo. Estas son unas expresiones muy profundas de una experiencia íntima de Jesús, que Él había sido enviado por una misión especial, una misión que era única, y esto era el envío de parte de Dios. Pero Jesús no hace esta tarea misionera, no cumple esta tarea misionera solo. Se siente acompañado por otro poder, por otra fuerza, que es el Espíritu Santo. Pero tenemos que notar un poquitito más. El término espíritu, ruah, en hebraico, significa a muchas cosas: aliento, fuerza también, que viene ya del Antiguo Testamento, es una palabra común para indicar también el espíritu humano, ¿me entiende? Pero evidentemente que acá se nombra el espíritu ruah de una forma especial, porque es la acción de la intervención del Espíritu, la intervención de Dios. Esta intervención es directamente de Dios por medio del Espíritu, primer punto. El que lo recibe siente, experimenta una transformación interior, personal. Es decir, es algo que transforma, no es solamente algo como una paloma que está ahí volando. No, eso es una imagen, lo de la paloma. Quiere decir que esta acción es muy profunda, viene desde adentro, lo experimentamos desde adentro. Por eso Jesús se siente movido por el Espíritu Santo y después va a predicar y va a anunciar. Pero en él hay algo mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Y ojo, que por eso la reflexión nuestra es meditar también. Siento que el Espíritu me está moviendo a algo. Experimento que el Espíritu está presente en mi vida. No es una devoción la del Espíritu Santo, es un compartir, un vivir esta transformación que Dios va por medio del Espíritu haciendo en mí mismo, en la sociedad, en el mundo, en la iglesia. Por eso, como Jesús, nos sentimos llamados, elegidos si quiere, pero no como un privilegio, sino como una responsabilidad para ir, para misionar, para transformar como Jesús el mundo. El segundo texto lo encontramos en Marcos 3, 28, 29. Primero escuchamos. Les aseguro que a los hombres se les pueden perdonar todos los pecados y las blasfemias que pronuncien, pero el que blasfeme contra el Espíritu jamás tendrá perdón, será culpable para siempre. Para comprender plenamente el texto de Jesús que acabamos de escuchar, tenemos que mirar en qué contexto Jesús está diciendo, porque esto es la conclusión, podemos decir, de todo el capítulo 3 del Evangelio. En este contexto encontramos que Jesús se enfrenta, primero, diríamos así, con la indiferencia de la gente. Sí, admira, pero no se mueve. Pero después, también con como podemos decir, con las agresiones que le hacen los escribas, los fariseos, y lo enfrenta directamente. Entonces Jesús también entra en esta discusión, busca de hablarle bien para convencerlo, pero en realidad llega a la conclusión, y es el versículo nuestro, es el texto nuestro, donde Jesús ve que hay como una barrera, hay como un encierro, hay algo que impide. Es decir, el que está frente no hace ningún esfuerzo para entenderlo, al contrario, buscan la ocasión para condenarlo. ¿Me entienden cuál es el clima? Entonces Jesús está haciendo la conclusión, está diciendo en esta frase lo que es la actitud humana.
Cuando habla de blasfema, no está diciendo una palabra, es una actitud. Es la actitud de encierro que tenemos frente al mensaje de Jesús. No hay nada que hacer. El mensaje no entra si nosotros no nos abrimos. Si nosotros no mostramos un mínimo de buena voluntad. Este es el pecado contra el Espíritu Santo. Lo leo acá para no equivocarnos, ¿no? Es la actitud frente a la acción de Dios, del Espíritu, a encerrarnos, digo acá, a la manifestación liberadora de Dios. Es el rechazo, diríamos, del proyecto de Jesús. Y no tener ninguna voluntad, no hacer ningún esfuerzo para abrirnos a Él. Esto es el pecado del Espíritu Santo. Para nosotros hay mucho. No estamos hablando solo de los fariseos. ¿Cuántas veces Dios, Jesús, el Espíritu Santo, llamemos como sea, se manifestó en nuestra vida? Y se manifestó profundamente. Nos hizo efecto en el momento, nos hemos entusiasmado en el momento y después hemos perdido todo. No hemos seguido el camino de Él. Nos hemos encerrado. No dimos la posibilidad a Dios de entrar. Entonces quedó un poco todo como una fantasía. Otro aspecto que tenemos muchas veces, yo fui educado así. A mí nadie me va a cambiar. Con eso es el pecado contra el Espíritu Santo. No permitir de sentir que Dios es siempre nuevo, que el Espíritu Santo es nuevo, no sabemos lo que tiene pensado por nosotros y rechazamos. No lo decimos de voz, seguiremos nuestra práctica religiosa también, y sí, está bien, pero no nos abrimos a lo mejor que el Espíritu Santo quiere regalarnos. Es interesante esta reflexión, no pensando en lo demás, sino en pensar en todo lo que Jesús, el Espíritu resucitado, nos puede dar y nosotros indiferentes, frío. Dejémonos llevar por el Espíritu. Si no caemos en la actitud de los fariseos, los cuales se encierran, y eso es el pecado del cual habla Jesús. Bueno, queridos hermanos, esto es entonces la primera parte de la reflexión, que ustedes pueden hacerlo en 2 días. Ahora, vamos a pasar a otro texto, pero ya vamos al Evangelio de Gálatas, capítulo 5, versículo 13 al 26. Es un texto largo de Pablo, cambiamos de autor, de Pablo a los cristianos de Gálatas, pero lo van a hacer en un segundo momento, con calma. Podemos decir que ahora nosotros en la grabación seguimos, pero ustedes tienen que separarlo. Le pedimos que haga 2 días de reflexión sobre estos textos y no se acostumbre solo a escuchar lo que yo digo. El mío es un aporte, lo digo por última vez, es un aporte, una ayuda, pero no es todo. Deje que el Espíritu Santo hable a su corazón y a su vida. Por lo tanto, vamos a escuchar nuevamente el texto de Gálatas, capítulo 5, 13, 26. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero no esta libertad para dar rienda suelta a sus bajos instintos. Más bien, háganse servidores los unos de los otros por medio del amor, porque toda la ley se cumple con un precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero atención, que si viven mordiéndose y devorándose unos a otros, acabarán destruyéndose todos. Les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los bajos deseos, porque los bajos instintos van en contra del Espíritu, y el Espíritu va en contra de los bajos instintos, y son tan opuestos que ustedes no pueden hacer todo el bien que quisieran. Pero si los guía el Espíritu,
no están sometidos a la ley. Las acciones que proceden de los bajos instintos son manifiestas: fornicación, indecencia, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, envidia, cólera, ambición, discordias, sectarismos, celos, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Les prevengo, como ya los previne, que quienes hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Frente a estas cosas no hay ley que valga, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado el instinto con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, sigamos al Espíritu. No seamos vanidosos, provocadores, envidiosos. Entonces, este fragmento que acabamos de escuchar es parte de la carta a los Gálatas, que es una ciudad de Turquía, actual Turquía, y ahí Pablo tiene una preocupación. La preocupación es de ayudar el cristiano a ser hombre libre. Por eso le llama la carta de la libertad cristiana. ¿En qué consiste eso? Consiste justamente de romper con los esquemas humanos de nuestra vida, romper en el sentido de darnos cuenta que por ahí no va la vida va por otro lado. Esa es la libertad interior profunda que viene con la ayuda de Dios y que el hombre, cada uno de nosotros, cada persona, asumimos. Esto es el sentido de la libertad de Pablo. Romper con la estructura humana y entregarse, darse a las orientaciones que nos dan Dios. Entonces, en esta carta, Pablo ya está casi al final, falta poco porque termine esta carta a los Gálatas, que es una de las cartas de Pablo, donde enfrenta justamente lo más profundo de lo humano, que es justamente la dificultad que tenemos de una convivencia humana, de vivir una convivencia serena, abierta, disponible en el ayudarnos, en el acompañarnos. Por eso, en esta lista que hace de las obras de la carne, habla de la envidia, de la violencia, crear bandos, construir nuestra vida sobre la ambición. Bueno, esto es en cuanto a la actitud comunitaria. Cada uno de ustedes vaya pensando lo que estamos viviendo, ¿no? Pero también hay una condición personal que nos lleva a la esclavitud, a vivir para nosotros. Y acá Pablo lo centra en manera especial en lo que es la fornicación, el sexo, la indiferencia, la falta de tomar iniciativa sobre nosotros mismos. Y bueno, eso es Pablo a nivel personal, porque Pablo experimentó todo eso, está hablando de algo que él vivió toda su vida. Solamente que después el encuentro con Jesús, que ya todos sabemos, cambió. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Acá hay una lista larga y nosotros es tomar, en definitiva, el rumbo de nuestra vida orientado al proyecto de Jesús. No es otra cosa que esto. Serenamente, poco a poco, darnos segundo el Espíritu. Ustedes vayan meditando cada uno de estas actitudes, de los frutos del Espíritu, que es un regalo, pero también de parte nuestra una apertura, una disponibilidad. Por eso, celebrar la fiesta del Espíritu Santo no es mirar solo
contemplar el Espíritu que viene bajo forma de paloma sobre nosotros. Es saborear, gustar su acción. La acción que Jesús ya dio, que el Espíritu dio en nosotros. Pensemos a la cosa maravillosa que el Espíritu Santo obró en nosotros, lo que éramos y que ahora somos, donde estábamos y ahora hemos cambiado. Eso hay que contemplarlo para animarnos, pero también pedirle al Señor que a nivel personal yo tengo que obrar cambio. Por eso tengo que estar atento. Fundamentalmente, quién sabe, no cambiaremos mucho, pero que haya siempre este espíritu de un cambio personal. ¿Cuáles son las mis esclavitudes? ¿Cuáles son las cosas que me atan? A solamente actuar con mis gustos, hago lo que a mí me gusta, lo que a mí se me antoja. El Espíritu Santo tiene que romper esta actitud. ¿Por qué? Porque tenemos que convivir, tenemos que vivir con los demás. Porque estos frutos del Espíritu no vienen cuando hay alguien más que ocupa, que está, podemos decir, los frutos de la carne, dice acá. Carne, para Pablo, son justamente, como dice acá, actitudes humanas, forma humana de actuar, según los criterios del hombre común, del hombre que no fue todavía evangelizado. Pero el Espíritu Santo tiene que llevarnos a otro lado. A nivel personal, miren la cosa que tenemos que cambiar. El Espíritu Santo tiene que decirnos, y capaz que nos dijo ya, pero nosotros vamos por otro lado. Y después los frutos del Espíritu, ¿cuánto camino tenemos que hacer? ¿Cuántas cosas el Espíritu Santo todavía nos dio o puede darnos? Una convivencia entre nosotros, más colaborativa, de colaborar con el otro, no solo ver los defectos del otro, sino ver los valores de los otros. ¿Cuántas cosas el Espíritu nos va a enseñar? No quiero ser más largo, pero tiene que meditarlo, tiene que leerlo, pero no leer el texto, cada frasecita, cada expresión, cada actitud del cual Pablo habla, aplicarlo a nosotros, aplicarlo a nuestra vida, dar un sentido nuevo a nuestra vida. Y quiero concluir con una invitación. Por supuesto, en estos días invoquemos el Espíritu Santo, ¿no? Que el que está ya en nosotros por el bautismo, que explote en estos días, que nos dé la plenitud de este Espíritu. Y también, para vivir un momento comunitario, también aquellos que no son de nuestra diócesis de Quilmes, busque, según lo que le vamos a dejar después a continuación de esto, cómo poder participar por Facebook a la celebración diocesana con nuestros obispos por medio de virtual, como ya estamos acostumbrados, pero tener un momento comunitario. Además de la misa, que si podemos, participemos el sábado o el domingo. Entonces, lo invitamos a una celebración comunitaria que ustedes vean ahí por Facebook o YouTube. ¿Por qué? Porque es importante, diócesis de Quilmes y nada más, pero ustedes tienen más práctica. Y vamos a vivir este momento comunitario de oración, aunque estemos en lugares distintos, separados, capaz que uno de otro país, porque esta cosa llega también muy lejos. Bueno, poder participar, sentirnos ahí unidos, juntos y nada más. Bueno, feliz Pentecostés, un abrazo a todos. Gracias.